Muy bien, abrimos nuestras Biblias entonces al capítulo 10 de San Juan, el Evangelio según San Juan. Y hermano, no es una historia aparte de lo que hemos estado mirando desde el capítulo 7. Desde el capítulo 7, el apóstol Juan está hablando de algunas señales que atestiguan que Jesús es Dios y algunas declaraciones que en su enseñanza el Señor Jesús menciona, haciendo alusión a esa presentación de Juan, de que Él es Dios. Y evidentemente el Señor Jesús también da testimonio de quién es Él. De ese modo encontramos muchas declaraciones que apuntan, ¿no?, a que el Señor Jesús es quien dice ser. Y en San Juan capítulo 10 nos vamos a encontrar con algunas declaraciones muy interesantes acerca de su persona. Y el Señor Jesús, hermano, en este capítulo continúa la narrativa que empieza en el capítulo 9. Recuerde que en el capítulo 9, cuando Él sana a un paralítico, no, es a un ciego ya, ¿no? El ciego de nacimiento, en el capítulo 9, hay una discusión con los líderes religiosos, los fariseos, estos que en vez de alegrarse por la sanidad del ciego de nacimiento, ¿no?, más bien empiezan a cuestionar por qué se hizo sábado y por qué el Señor Jesús infringió ciertas normas que tenían internas los fariseos, ¿no?, los líderes religiosos. Entonces el Señor aquí hace alusión a que Él es la luz del mundo, ¿no? Él es la fuente de luz, y el que cree en Él, dice, no andará en tinieblas. Y siguiendo con ese tema, mire cómo termina el 9, por ejemplo. San Juan capítulo 9, dice el versículo 38, por ejemplo. Bueno, eso es con el que era ciego. Pero dice el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y el 40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el 41 dice: Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y continúa: de cierto os digo, capítulo 10. Entrando al capítulo 10, hermano, encontramos esta frase que da mucho énfasis a lo que el Señor Jesús va a decir. De cierto. Amén, amén, en el griego, ¿no? Amén, amén. De cierto. Este es un énfasis de una declaración que Jesús va a hacer acerca de este tema, ¿no?, de la luz, de ser abiertos los ojos. Y claro, cuando ya Él abrió los ojos del ciego físicamente, después lo encontró y le terminó de abrir los ojos espirituales. Y ya el ciego, bueno, el ex ciego, lo reconoció como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo, ¿no?, como el Salvador. Y entonces, con el tema este de que los fariseos, por su tradicionalismo religioso, creían que eran los guías, ¿no es cierto?, del pueblo, el Señor Jesús aquí le dice que más bien estaban cegados, ¿no? Estaban cegados espiritualmente. Estaban con la vista física, pero espiritualmente con una venda en los ojos espirituales, porque no podían percibir lo que el Señor Jesús estaba haciendo y lo que el Señor Jesús estaba diciendo acerca de su persona como Dios. Entonces usa esta metáfora o esta alegoría que encontramos en el capítulo 10. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y aquí va a empezar a hablar, hermano, de esta metáfora de las ovejas, el redil y el pastor, y los asaltantes o los ladrones. Y dice el versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Seguían ciegos, ¿no? Espiritualmente los fariseos. Y continúa. Volvió pues Jesús a decirles con otra alegoría, y les dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, ¿no? Asaltantes, bandidos. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre. Esta comparación hace, ¿no? De cómo se conoce con las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí, hermanos, la enseñanza de Jesús a través de una alegoría, a través de una metáfora, hermano, que tiene una enseñanza tan linda y tan profunda sobre muchos temas. Pero yo quiero enfocarme en un solo temita hoy, ya de esta metáfora, de esta alegoría, y es en el buen pastor y sus ovejas. El buen pastor y sus ovejas. Quiero, hermano, que toquemos un punto tan esencial e importante en esta alegoría en cuanto al buen pastor y las ovejas, y es el tema de la relación. Cuán importante, hermano, es la relación o comunión, o como dice el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Koinonía. Koinonía es comunión. Comunión. Relación. Y estamos hablando de buenas relaciones, ¿ya? Estamos hablando de conocer, de conocimiento. Hermanos, y qué cuadro este que nos presenta el apóstol Juan, hablando de la labor pastoril. Nosotros creo que tenemos más o menos una idea, ¿no?, de lo que es una labor pastoril, ¿sí? Pero allá en el Medio Oriente, este era el trabajo más popular, hermano: la agricultura y la ganadería, en el tema de cabritos, de ovejitas, ¿no? Entonces, aquí el cuadro de el pastor y las ovejas. El Señor Jesús usa esta figura muy común para su oyente, para enseñar, hermanos, la relación que Él tiene con sus discípulos, ¿sí? Con los que son alumbrados cuando creen en Cristo, porque Él es la fuente de luz, ¿no es cierto? Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Y el contexto nos muestra, hermano, que este ciego de nacimiento del capítulo 9, no solo fueron abiertos sus ojos físicos, también fueron abiertos sus ojos espirituales, ¿ya? Los ojos espirituales. Lo que los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos, ¿ya?, estaban cegados espiritualmente. No veían
quién era Jesús y lo que hacía y lo que decía. Aún estaban con sus oídos tapados a la enseñanza de Jesús. Entonces el Señor les dice: de cierto os digo. Y aquí toma esta alegoría. Dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces vamos a mirar primeramente, hermano, las características del buen pastor. Anótese, ¿sí? Es importante, hermano, que nosotros conozcamos cómo es el buen pastor. Porque hay pastores un montón, ¿no? Pero el buen pastor es otro nivel, tiene otra categoría. Y lo primero que encontramos, hermano, es que el buen pastor entra por la puerta del redil. Entra por la puerta, no entra por otro lado. Eso nos habla, hermano, de quién es Jesucristo y cómo ha venido a este mundo como el Salvador, como el Redentor, como el Hijo de Dios. El apóstol Juan se está encargando de presentar sus credenciales de quién es Jesucristo. Él ya lo dijo en el capítulo 1 de su prólogo, ¿no? Él es Dios, que dejando su gloria en los cielos, vino a este mundo a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a morir por el pecador. Ya, pero el capítulo 2 hasta el final del libro está presentando, ¿sí?, sus credenciales de ese Salvador. Y este Salvador, su primera característica es que como buen pastor entra por la puerta del redil. ¿Ya? No se está subiendo, trepando por otro lado. Eso hacen los falsos maestros, ladrones y salteadores, que están apuntando a los líderes religiosos que impiden que la gente conozca a Jesús, que se acerque a Jesús. Realmente el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de oscurantismo religioso. Es decir, eran líderes religiosos, pero su fanatismo religioso les estaba impidiendo a la gente tener la luz del Evangelio en la persona de Jesucristo. Y muchos líderes religiosos de este tiempo también son ladrones y salteadores, falsos maestros, que están siendo de tropiezo para muchas personas que sinceramente buscan a Dios, ¿no? Y a veces uno pues piensa que buscando a Dios solamente se lo puede hacer en una iglesia, ¿no? Una catedral que tenga, bueno, vidrio catedral, en una torre, ¿no? Algunos cuando dicen, vamos a mi iglesia y ven aquí un garaje, ¿no? Iglesia esto, ¿no? Y toman que la iglesia es el edificio, ¿no? Pero la iglesia del Señor somos tú y yo. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos, esa es la iglesia del Señor. Ahí estoy yo en medio de ellos. Así que esto cuando se va a la iglesia, o sea, cuando tú y yo nos vamos, esto es un garaje nomás, claro. Pero cuando estamos reunidos, es el salón donde se reúne la eclesía, la iglesia, la asamblea de los salvos, de los convocados, de los llamados hijos de Dios. ¿Sí? Tú y yo. ¿Ok? Entonces, las iglesias y los grupos religiosos a veces, hermanos, son tropiezos para la gente que está buscando la luz del Evangelio. ¿Sí? Pero el verdadero pastor, el verdadero buen pastor es el que entra por la puerta, ¿ya? Es el que se presenta como las Escrituras dicen, prometido en Génesis 3:15, y todo lo que la Escritura dice acerca de él se cumple en su persona, ¿no? En lo que él hace, ¿no? Dar vista a los ciegos, liberar a los endemoniados, ¿no? Etcétera. También en su enseñanza, ¿sí? Entonces él entra por la puerta. Los demás, los salteadores y ladrones, son falsos maestros que impiden más bien que las ovejas conozcan al buen pastor. La segunda característica del buen pastor es que es conocido por el portero. Ahí dice que le abre la puerta el portero, ¿no? El versículo 2 y 3. El versículo 3. A este abre el portero, dice. El portero del redil, podríamos pensar de repente en la metáfora de que es el Espíritu Santo, ¿no? El que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas cuando escuchan el Evangelio. Él es el portero, ¿ya? Es conocido por el portero. Después, número 3,
es conocido también por sus ovejas. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Ya? Oyen su voz. Es oído por las ovejas. Y llama por nombre a cada una, dice el versículo 3, ¿no? Y a sus ovejas llama por nombre. Eso hace el buen pastor. Llama por nombre. Miren qué relación, ¿no? Él conoce quién es esa que está ya pintadita, ¿no? Esa pintada la ha puesto por nombre, por decir copo de nieve. Y cuando él entra y oyen y dice copo de nieve, se levanta allá, ¿no? Y viene. ¿Qué relación, hermano? ¿Cómo conoce el buen pastor y llama por nombre a sus ovejas? ¿Ya? Pero también dice que la saca, ¿no? Versículo 3, y la saca del redil. Para que más o menos entendamos la figura, hermano, a veces los pastores unían sus rebaños, ¿no? Y hacían un solo redil. Un redil es como un corral, una protección, ¿no? De las fieras o de estos ladrones, ¿no? De los lobos, de los leones, ¿no? Entonces, cuando salían a pastar al campo, lo hacían con palos, con espinos alrededor, con piedras, ¿no es cierto? Y de repente se juntaban entre 3 pastores, amigos, y sus rebaños los guardaban ahí en un redil. Y claro, cada uno conocía sus ovejas, ¿no? Y como eran 3 dueños, entonces aparecía uno de ellos y empezaba, ¿no? Fulano, sutano, y salían las ovejas que eran llamadas, porque conocían al pastor. Ya, esa es la figura. Ya salían del redil para formar su propio rebaño ya. Juan, Pedro, Carlos, ya, listo. ¿No? En la noche nomás era que estaban ahí protegidos. Muy bien, entonces la saca del redil y va delante de ellas, dice el versículo 4, ¿no? Las guía, las lleva donde hay pastos verdes, ¿no? Donde hay aguas frescas, en fin. Y también dice el versículo 7, miren. Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Para que entendamos la figura, hermano, en el redil no ponían por una puerta y su bisagra no. El pastor se echaba ahí a dormir en la puerta del redil. Así que él era la puerta en sí. Entonces el buen pastor, hermano, arriesga su vida durmiendo ahí a la intemperie, ¿no? Y cuidando que no venga un lobo, ¿no? Un león o ladrones y asaltantes, ¿no? Entonces él es la puerta de las ovejas. Por ahí por donde está él entran y salen las ovejas. Otra característica, versículo 11, su vida da por las ovejas. Él dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ya? Él sacrifica, hermano, su vida, porque son de él, son de su propiedad. Entonces él está dispuesto aún a sacrificar su vida, a morir en manos de ladrones y asaltantes, esos bandidos, ¿no? O inclusive si viene un lobo, ¿no es cierto?, a pelear con él, o un león, ¿no? Como dice David, por ejemplo, ¿no? Un joven pastor, dice, cuando venía un león a llevarse mi oveja, yo me enfrentaba y lo maté, ¿no? ¿Recuerdan cuando Saúl le dice, no, ¿qué vas a hacer vos con ese gigantón, ¿no? De Goliat? No, dice, yo sé pelear, no he peleado con leones, he peleado con lobos, cuando se han querido llevar mis ovejas. ¿Qué pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, qué cuadro más hermoso, ¿no? El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, este es un término que tiene otro matiz en la escritura. Este verbo conocer tiene que ver con la intimidad, hermano.
no tanto de que hoy lo conoces, ah, sí, dice, lo conozco, vive a la vuelta. No es ese concepto que nosotros tenemos de conocer, ¿no? Te presento a mi amigo, mucho gusto en conocerte, ¿no? El sentido de la Biblia, hermano, es otro. ¿Sabe qué? Dice, por ejemplo, en Génesis: y conoció Adán a su mujer y engendró un hijo y llamó por nombre Caín. Ese es el concepto de la Escritura. Y conoció a su mujer y le nació tal personaje. Ese es el sentido que tiene esta palabra en la Escritura, de conocer. Habla de intimidad, hermano, que solamente es experimentada en una pareja de matrimonio. ¿Qué le parece eso? Conocer, eso habla de intimidad. Por eso el versículo 14 es muy impresionante, hermano. El buen pastor conoce de tal manera a sus ovejas como conoce el esposo a su esposa o la esposa a su esposo. Esa es la idea. Intimidad. Y hermano, qué figura más linda es la relación que tiene el creyente con Jesucristo cuando Pablo habla del matrimonio. Dice: el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia es figura, hermano, de la novia, de la esposa. Y el esposo es figura de Cristo. Por eso es tan sagrado el matrimonio, hermano. Ese nivel de intimidad Dios tiene con sus discípulos. Y aquí dice: mis ovejas me conocen así como yo conozco a mis ovejas. Intimidad. Pero mira lo que dice el versículo 15: así como el Padre me conoce. Hermano, aquí hay una comparación. El nivel de intimidad del discípulo con Jesucristo es como la que él tiene con su Padre. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así compara el Señor Jesús la relación que tiene con sus discípulos. Así como lo conocemos con el Padre, así yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Hermano, llegar a ese nivel debe ser grandioso. Yo aún prosigo a esa meta. Dice otra característica del buen pastor: ve su futuro rebaño. Versículo 16 es cuando dice: tengo otras ovejas, ¿no? Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y un día habrá un rebaño y un pastor. Hermano, aquí está hablando Jesús proféticamente de su iglesia, que no solamente será el redil de Israel, que a los suyos vino, ¿no? Pero a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otras ovejas de otro redil. Está hablando de los gentiles, tú y yo, que no hemos nacido en Israel. Esas son otras ovejas que tengo que atraer también, dice, ¿no? Y habrá un solo rebaño, no solo redil, un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Hablando de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Del cual Él es la cabeza. ¿Ya? Esto proféticamente hablando de la iglesia. Y por último, el versículo 17 y 18 habla del precio que Él tuvo que pagar para este logro, para este objetivo, para convertir a todo creyente en parte de su rebaño. Dice el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hablando de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario a favor del pecador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el buen pastor, hermano, el Señor Jesús. ¿Sí? Y las características de las ovejas, en los mismos versículos están encerradas en un redil, en primer lugar, de donde Él nos va a sacar
Por ejemplo, en mi caso, era el redil de la religión. Yo era esclavo de la religión. A mí nadie me sacaba de la mente que yo estaba en la religión verdadera, que mi religión era lo único que salvaba. Así que yo cumplía con todos los sacramentos. Yo he dado mi primera comunión, mi confirmación, era catequista, pero no era salvo. No era salvo. Me costó entender eso. Pero la luz de la palabra del Señor un día llegó a mi vida, a mi mente, y mis ojos fueron abiertos con la luz del Evangelio. Y entendí que la salvación solo la encuentro en una persona, no en una institución terrenal, humana, no en una persona o en una organización, sino en Jesucristo, el único que murió en la cruz pagando mi deuda, pagando mi pecado. Y Dios me sacó de la religión, del redil de la religión. ¿Sí? Pero todos estamos en algún redil, encerrado ahí, ¿no? Y necesitamos escuchar la voz del buen pastor. Las ovejas de Jesús oyen la voz del buen pastor. Al oír, tenemos que oír el Evangelio. Oyendo, el Espíritu Santo, ¿no?, hace que nosotros respondamos con fe. Pero no solo oyen, obedecen cuando el pastor le llama. Cuando le llama, copo de nieve, sale. Así, cuando me dijo René Rodríguez Gutiérrez, ¿no? No fue excusa. No, porque tal vez yo estaba amarrado en tantas cosas, pues, ¿no?, en la religión. No, al oír la voz y mis ojos espirituales abiertos, pude ver la luz del buen pastor. Y obedecí, salí, ¿no? Fui sacado afuera. Eso significa eclesía. Eclesía. Lo que se traduce iglesia, nosotros lo traducimos asamblea, ¿no? Significa sacado fuera. Significa convocado, significa asamblea, ¿no? De los sacados fuera. Él nos sacó afuera. Las ovejas siguen al buen pastor. Él va adelante. Y nosotros vamos siguiendo sus pasos. La Biblia dice que Él nos dejó su pisada para que nosotros andemos en ellas. Como seguidores, como discípulos. ¿Ya? Conocen su voz y la saben distinguir de los extraños. Versículo 8. Hermanos, las ovejas de Cristo saben oír la voz de Cristo, la saben distinguir. Hermanos, esto es un ejercicio fácil, pero es por la comunión, por la permanencia con esas personas. Por ejemplo, yo escucho cualquier llamada de mis conocidos, ¿no? Y sé, cuando está hablando con mi esposa, ¿no? Dice tal hijo, ¿no? Así hablando de mi hijo, ¿no? O de mi nuera igual, o de mi nieto, ya. Uno sabe, ¿no? Yo no sé con quién está hablando, me acerco, escucho, dice, es Nemo, es René, ¿no? O es Nahum. ¿Por qué? Hermano, la relación, la intimidad, al lengua, aunque no lo vea, uno reconoce. Y le cuento que ya yo, familiarizado con la iglesia estos 2 años, yo escucho la voz de alguien, dice, es Víctor, ¿no? Ernesto. Tony, ¿no? Lidia, bueno, Lidia aquí más, ¿no? Porque 24/7 pagamos con Lidia y Johnny acá, ¿no? Los dueños de casa. O sea, pueden estar donde sea y yo escucho, Lidia está por acá. Escucho, Johnny. ¿Por qué? Por la relación, la comunión, lo que hemos compartido tanto tiempo. Hermano, la oveja de Cristo, el discípulo de Cristo, sabe distinguir su voz de entre las voces de los falsos maestros, en medio de las voces de diversas religiones y falsos profetas que han aparecido y se han proliferado en este tiempo, ¿no? Sabe distinguir. ¿Por qué? Porque pasa tiempo pues escuchando su voz. Conocen su voz, la distinguen. ¿Y saben qué? Conocen íntimamente la persona del buen pastor. Versículo 14, ¿no? Esa intimidad de las ovejas. Conocen las ovejas a su pastor y el pastor las conoce, como la relación que tiene el padre con el hijo y el hijo con el padre, ¿no? Versículo 15. Y son parte de su rebaño, versículo 16. Sean gentiles o judíos, si han creído en Cristo, son parte de su rebaño, pues, ¿ya? Y son agradecidos por la redención, versículos 17 y 18. Estas ovejas
sabiendo lo que el buen pastor hizo por ellas, tienen un corazón agradecido. Y le aman a ese buen pastor que dio su vida por las ovejas. Hermano, qué cuadro más hermoso. Qué cuadro más hermoso, que Dios espera que todos nosotros este año sea nuestra prioridad. Tener una relación íntima con el buen pastor. Conocerle. ¿Cómo podemos llegar nosotros, hermano, a tener esa comunión íntima con nuestro pastor? Le pregunto, ¿eres tú una de las ovejas del buen pastor? Estas son cualidades o características que te identifican como una oveja de Cristo, como un seguidor de Cristo. A ver, ¿oyes su voz? ¿Estás oyendo su voz? ¿Sí o no? Sí, cada domingo. No, tenemos que, si queremos escuchar la voz del buen pastor, ¿qué tenemos que hacer ahora? Leer, estudiar, abrir la Biblia, su palabra. Eso significa oír la voz del buen pastor. No me puedes decir tú que escuchas su voz si nunca lees tu Biblia. Ni aquí la traes los domingos, por lo menos. O sea, no, nada que ver, ¿no? A ver, número 2. Hablas con él. Le escuchas cuando él dice, René, ¿no? Y le respondes, sí, Señor, aquí estoy. ¿Dónde vamos ahora, no? Cuando te saca afuera y va adelante, ¿no? ¿Dónde nos toca ir ahora? ¿Ah? Eso tiene que ver, hermano, con la oración. Y estos son los dos elementos que nos mantienen en un contacto íntimo con el Señor. Escuchar su voz, leyendo su palabra, y yo hablándole a Él a través de la oración. Eso es, hermano, ser oveja de Cristo. Y por último, le obedeces, porque Él nos va a hablar y nos va a decir algo cada día cuando yo leo su palabra. ¿Le estás obedeciendo? Es decir, estás congregando, pones en práctica su enseñanza, aprecias bastante lo que aprendes cada domingo o cada que lees tu Biblia. Número 3, ¿le sigues? Es decir, estás siguiendo sus pisadas, estás andando en santidad, agradándole en todo. Por último, ¿le sirves? Las ovejas, hermano, cuando son útiles, dan leche. ¿Qué más dan las ovejas? Lana, carne, ¿no? Esos guisos de cordero son muchas piezas, ¿no? O sea, estamos, hermanos, sirviendo, estamos dando al Señor de tanta inversión en nuestra vida. Hermano, es importante que nosotros busquemos la manera de servir a Dios, involucrándonos en algún ministerio en nuestra iglesia local. ¿Sí? En este nuevo año, Dios nos da la oportunidad, hermano, de tomar en serio la vida cristiana y definir claramente, ¿soy o no soy oveja de Cristo? ¿Ah? ¿Estoy siguiendo al buen pastor o estoy de repente siendo víctima de ladrones y salteadores, de falsos maestros, ¿no? Escuchando otras doctrinas? Y para no perdernos, tenemos que escuchar su voz y tener un tiempo de intimidad con Él, conociéndolo más, amándolo más, siguiéndolo con fidelidad, obedeciendo sus mandatos y tratando de alguna manera involucrarnos en el ministerio en el cual Dios nos da la oportunidad de hacerlo este año, ¿no? Que estamos entrando. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos ayude a ser verdaderamente ovejas del buen pastor. Amén. Oremos. Queremos agradecer